De los miles y miles de peleadores que han competido en la UFC a lo largo de su historia, solo unos pocos pueden presumir de haber llegado hasta la cima del deporte obteniendo el título de la compañía, pero son, aún menos, los que han logrado conquistar dos divisiones distintas y convertirse en dobles campeones. Y es en este vídeo donde vamos a ver quiénes son los 10 dobles campeones en toda la historia de la UFC y cómo consiguieron cada uno de esos títulos para llegar hasta donde acabaron llegando. Y sin más dilación, simplemente agradecer a todos los que sois miembros de este canal y muy especialmente a los que estáis en el tier de campeones, ya que me ayudáis y mucho a seguir con este proyecto. Y ahora sí que sí, comencemos. Randy Couture. Al igual que vosotros, cuando ganasteis la carrera dentro del testículo de vuestro padre, Randy Couture fue el primero de todos. Y eso que el veterano peleador arrancó su aventura en UFC a una edad donde muchos ya están pensando en su retirada. 34 eran los años que arrastraba consigo un Randy Couture que no necesitó experiencia previa en MMA para ganar a casi todos. Tanto es así que, en su cuarta pelea como profesional, ya se convirtió en el campeón de los pesos pesados de UFC en el año 1997. Una vez logrado tal hito, decidió ir a buscar mejores ofertas en otras promotoras, ya que la UFC a finales de los 90 estaba aún en pañales. Randy volvió 3 años después para pelear directamente por el cinturón que nunca perdió dentro del octágono y lo consiguió tras finalizar al monstruo de Kevin Randleman. Y tras defender un par de veces ese cinturón, lo acabó perdiendo en el año 2002. Como perdió también su próxima pelea, tuvo una decisión muy acertada que fue la de bajar al peso semipesado, ya que en los pesados realmente el bueno de Randy se veía siempre bastante más pequeño que el resto de sus oponentes. Couture venció a Chuck Liddell en su debut en las 205 libras, proclamándose campeón interino y luego ganó el título indiscutido ante Tito Ortiz, proclamándose así como el primer campeón de la historia en haber logrado 2 cinturones en 2 divisiones distintas. BJ Penn. No es una exageración decir que BJ Penn es uno de los 5 peleadores más talentosos que han pisado el octágono de la UFC. Y es que, ¿cuántos pueden presumir de lograr el cinturón negro de Brazilian Jiu-Jitsu a los 3 años de comenzar a practicarlo? ¿O quién tiene su debut profesional directamente en UFC? Hombre, amigo, pues esta leyenda lo tuvo, pero bueno, eso ya es una historia aparte que ya me encargué de contaros en este otro vídeo donde repasamos los peores peleadores en la historia de la UFC. Aunque comenzó su carrera como peso ligero, su primer título lo logró en la categoría de peso welter, ya que las 155 libras se quedaron por aquellos tiempos en stand-by, ya que la UFC no le veía futuro a esa división y decidió congelarla durante años. Penn se proclamó campeón de las 170 tras vencer a una leyenda como Matt Hughes, quien se vio muy superado por un talentoso rival que le finalizó en el primer asalto. Justo en ese momento, tras ganar el título, BJ Penn se marca una especie de Randy Couture y también abandona la UFC buscando, bueno, mejores ofertas contractuales, pero bueno, finalmente, tras 2 años fuera de la compañía, vuelve a la empresa en una pelea para decidir el próximo contendiente al título de la categoría del peso welter y atención porque se enfrenta a un jovencísimo y buen prospecto llamado GSP, el cual, sí, el canadiense vence a BJ Penn, pero como luego el pobre George se lesiona antes de esa pelea por el campeonato, es BJ Penn quien entra en corto aviso y pierde ese combate por el cinturón. Por suerte para Penn, su vieja división del ligero volvió a cobrar vida y él decidió volver a las 155, donde gana esta vez sí su pelea de contendiente al cinturón y compite por el título en el UFC 80, donde acaba la noche como el flamante nuevo campeón de los ligeros, convirtiéndose así en el segundo peleador en la historia de UFC en poder llamarse a sí mismo doble campeón. Conor McGregor. El doble campeonato más viral y conocido de todos. El día en el que Conor logró aplastar a Eddie Álvarez en el año 2016 para convertirse en el primer bicampeón simultáneo de la historia, todo cambió para la UFC y no ha habido un campeón desde entonces que no haya soñado con repetir una imagen como esta. The Notorious apareció como un huracán en la división del peso pluma, obteniendo finalización tras finalización hasta encontrarse finalmente delante del campeón de las 140
145 libras más laureados de la historia. Aldo llevaba 10 años sin perder y demostró ser una y otra vez un campeón dominante con la intención de mantener su estatus como el rey de la división durante mucho más tiempo. Lo que no sabía el brasileño es que enfrente suyo tenía a un joven retador con ganas de hacer historia y vaya si lo hizo. El primer título de Conor cayó en el UFC 194 después de noquear a su rival a los 13 segundos del combate en una noche inolvidable. No contento con esta locura, McGregor demandó una oportunidad para ser el primer doble campeón simultáneo de todos los tiempos dentro de la UFC y la compañía, encantada con todo lo que Conor estaba haciendo para ellos y para el deporte en general, le concedieron ese deseo. Y da igual que el campeón por entonces del peso ligero fuera Eddie Álvarez, ya que daba la sensación de que ningún otro peleador hubiera podido frenar algo que parecía inevitable. En una de las mejores actuaciones de la historia, McGregor se bailó al estadounidense para obtener así la foto que siempre supo que acabaría teniendo en su álbum de recuerdos. Tras esta imagen, el cielo ya ni parecía el límite para un peleador que, sin embargo, se dejó llevar y desaprovechó un prime que seguro le hubiera podido llevar a cotas aún más altas de las que ya obtuvo. En este vídeo de aquí tenéis otros ejemplos de peleadores que claramente malgastaron su prime, por si os interesa verlo. Georges St. Pierre. Para muchos, este hombre que veis ahora mismo en pantalla es el mejor peleador de la historia, quizás el único que puede discutirle el estatus de GOAT al siempre controvertido Jon Jones. No es para menos, ya que la trayectoria del canadiense es legendaria, y aunque fallara en su primer intento de convertirse en campeón de su primer cinturón, el del peso welter, tras caer sometido en el primer asalto, vengó esa derrota años después, logrando el título de las 170 libras ante su antiguo verdugo. Cuando GSP logró el título, parecía que las 170 libras entraban en una nueva era, ¿no? Ya que este tipo apuntaba a ser, pues eso, una ultra mega leyenda de la UFC, pero la verdad es que todo el mundo se sorprendió porque cuando iba a ser la primera defensa de su cinturón ante Matt Serra, el tipo va y pierde en una de las mayores sorpresas en toda la historia de la compañía. Nadie pensó que Matt Serra pudiera vencer a alguien como GSP, pero como el canadiense ya sabía lo que era perder un combate para luego vengarse, lo volvió a hacer y recuperó su título aplastando a un pobre Matt que no supo ni por dónde le venían los golpes. Y fue en ese momento, en el año 2008, cuando el de Canadá decidió que ya nunca nadie le volvería a vencer jamás. Y así fue, el tipo terminó defendiendo su cinturón hasta en 9 ocasiones antes de darse un tiempo fuera del deporte tras pasarse demasiados años en la élite, con lo que eso conlleva y más aún en un deporte como este. Ese retiro temporal llegó en el 2013. St. Pierre dejó vacante su cinturón del welter para aparecer 4 años después, en el 2017, y competir ahora por el trono del peso medio, el cual logró tras finalizar al piratilla de Michael Bisping. Y pocas semanas después de convertirse en el cuarto doble campeón en la historia, Georges St. Pierre, de 37 años, decidió decir adiós para siempre a la UFC. Daniel Cormier. El bicampeonato de Cormier, por desgracia, siempre tendrá un pequeño asterisco, y ese es el de que uno de esos 2 cinturones obtenido a lo largo de su carrera fue el del semipesado, categoría dominada realmente por Jon Jones, quien solo perdió su título fuera del octágono por sus conductas antideportivas. Daniel falló en su primer intento de alcanzar la cima de las 205 libras cuando precisamente se las vio con el campeón Jones, pero como Jones era todo un loquillo, la lió tanto en su vida personal que la compañía le arrebató el cinturón, dejándolo vacante para que Daniel Cormier y Anthony Rumble Johnson pelearan por él en el año 2015. Cormier se llevó el gato al agua y retuvo ese bonito título hasta 2 años después, cuando, para su desgracia, se las tuvo que ver de nuevo ante su bestia negra, quien vuelve a derrotarle, y esta vez además de forma aún más contundente. Y aunque Cormier perdiera aquella noche del UFC 214 el título, lo recuperó solo 3 semanas después, tras serle arrebatado otra vez a Jones, en esta ocasión tras dar positivo en sustancias prohibidas.
Tras volver a recuperar el cinturón después de realmente haber perdido el combate, Cormier defiende solo una vez más ese título, ya que luego simplemente creo que se cansó de estar ya en las 205 libras y decide subir, ojo, sin renunciar a su antiguo título, al peso pesado para intentar ser, solo por detrás de Conor, el segundo doble campeón simultáneo de toda la historia. Y para sorpresa de muchos, Cormier lo consiguió tras noquear en el primer asalto a Stipe Miocic, considerado como la cabra de esa división. Tras muchos años de altibajos, el estadounidense también logró llevarse a su casa una de las fotos más icónicas que un peleador de UFC puede obtener: 2 cinturones simultáneos que le hicieron tremendamente feliz y le garantizaron para siempre un puesto entre los mejores peleadores en la historia de la UFC. Amanda Nunes. Todo debate que pueda existir con los hombres sobre quién es o no el GOAT de la UFC no existe en las MMA femeninas, ya que Amanda Nunes es indiscutiblemente la mejor peleadora de todos los tiempos, al menos, oye, hasta a día de hoy. La brasileña es la única que puede presumir de tener una imagen como esta, 2 títulos que ha obtenido en una brutal trayectoria donde ha aplastado sin piedad a prácticamente todas sus rivales. Su primer campeonato fue el del peso gallo, obtenido además en un evento histórico para la compañía como lo fue el UFC 200, y tras defenderlo en varias ocasiones, siendo una de ellas su inolvidable victoria ante Ronda Rousey, Nunes subió sin ceder su cinturón al peso pluma para obtener ese segundo título. Su oponente fue nada más y nada menos que otra leyenda del deporte como Cris Cyborg, quien también se vio arrasada por una Amanda Nunes que en su prime no dejaba prisionero alguno. No se podía estar más feliz que la leona el día que logró lo que ninguna otra mujer ha podido lograr. Amanda no tiene garantizado su puesto eterno como la GOAT de las MMA, pero sí el de ser la primera doble campeona femenina en la historia de la UFC. Henry Cejudo. Aunque Cejudo fuera el 7º doble campeón y el 4º en lograrlo de forma simultánea, fue el primero en una cosa, y es que hasta el día de hoy nadie puede presumir de, además de posar con 2 títulos, hacerlo también con una medalla de oro olímpico. El caso de Cejudo retirándose siendo doble campeón y luciendo mejor que nunca para luego volver después de 3 años y perder 3 peleas seguidas también es digno de estudio, y por supuesto aparece también en el vídeo que antes os comenté de peleadores que malgastaron su prime. El medallista olímpico, aunque perdió en su primera oportunidad de alcanzar la gloria cuando perdió ante el legendario campeón de Demetrius Johnson, entrenó muy duro para que un par de años después, en el 2018, sí pudiera vencer al GOAT de los Pluma, arrebatándole un cinturón que parecía estar destinado a quedarse con Mighty Mouse para siempre. Y después de defender ese título ante el campeón del peso gallo, TJ Dillashaw, quien quiso bajar a las 125 libras para ser también doble campeón, fue Cejudo quien subió a las 135 libras cuando el título de TJ quedó vacante tras dar positivo en cositas, y Henry logró finalizar a su rival para conquistar un nuevo campeonato en el 2019. Cejudo estaba en su momento más dulce e incluso se permitió el lujo de defender también este cinturón del peso gallo ante Dominick Cruz. En sus últimas 4 peleas, Cejudo gana el cinturón del peso mosca, defiende el cinturón del peso mosca, gana el cinturón del peso gallo y defiende el cinturón del peso gallo. Y es en ese famoso instante cuando decide tomar una arriesgada decisión al retirarse de forma ficticia, pensando que la UFC se arrastraría de rodillas para pedirle por favor que se quedase a cambio de pagarle mucho más dinero del que estaba percibiendo. Eso jamás ocurrió y Henry Cejudo terminó comiéndose los mocos. Jon Jones. Casi todos los peleadores de este vídeo lograron los 2 títulos en un periodo de tiempo relativamente cercano entre ellos, pero el bueno de Jones es diferente y especial hasta en eso, ya que su primer cinturón lo logró a los 23 añitos en el año 2011. Y el segundo cuando ya contaba con 35 palos en el año 2023. El bueno de Jones se pasó casi una década reinando en una misma división, acabando con las leyendas más grandes del semipesado una detrás de otra. Como ya vimos anteriormente, su particular forma de vivir la vida fuera del octágono nunca le vino bien y eso hizo que le retirasen su cinturón en más de una ocasión, pero dentro de ese octágono, Jones era el papi de todos. Bueno,
de casi todos. 9 años y 13 defensas del título después, Jon se hartó de ser el rey de las 205 libras y se propuso serlo también de la división más peligrosa de todas. En el 2020 dejó vacante el cinturón para tirarse 3 años fuera del deporte y así tener tiempo suficiente para construir un cuerpo acorde al de los pesos pesados, y en el año 2023, cuando tuvo un frente al francés Cyril Gane en un duelo por el cinturón vacante, no necesitó ni sudar para llevarse este segundo campeonato. El peleador más talentoso de todos parecía que había llegado a los pesos pesados con la intención de quedarse y defender unas cuantas veces este segundo título, pero para desgracia de todos, eso ya sabemos que no acabó ocurriendo así. Alex Pereira. La carrera del Poatán en UFC fue tan meteórica que, en poco más de 3 años, pasó de ser un simple debutante con grandes expectativas a ser presentado por Bruce Buffer como The One, The Only, honor que solo había logrado hasta ese día Conor McGregor y Jon Jones. Y no es para menos, Pereira es el doble campeón más precoz en la historia del deporte y también poseedor del récord a las 3 defensas de campeonato más rápidas. Alex puso desde el principio la sexta marcha hacia la gloria y apenas 365 días después de debutar ya se las vio con el campeón del peso medio Israel Adesanya. El brasileño finalizó a su gran rival y se convirtió en el nuevo rey de las 185 libras. Para su desgracia, perdió el cinturón contra el nigeriano en la siguiente pelea y además de forma brutal. Era obvio que Pereira era demasiado grande para el peso medio y seguramente el hecho de quedar tan fulminado en ese KO fue también producto de bajar tanto y tanto peso, ya que su mandíbula no creo que estuviera al 100%, así que después de perder el cinturón toma la buena decisión de subir al peso semipesado. Y fue en esta nueva división donde pudimos ver al Poatán en su máxima expresión. Tan solo 2 años después de debutar, Alex se enfrentaba ya a Jiří Procházka por el cinturón de las 205 libras y el pobre peleador checo, querido por todos los fans, es la mayor víctima del chama. Alex se coronó como el rey del semipesado en noviembre del 2023. Es decir, que en menos de 24 meses, el muy cabra ya había logrado el hito del doble campeonato. Y el peleador que simplemente apuntaba a ser un tipo peligroso con poder de KO y ya terminó convirtiéndose en una leyenda de la UFC digna de estar en el Salón de la Fama. Ilia Topuria. El caso más reciente de todos. El matador siempre dijo que su intención como peleador de MMA era convertirse en uno de los mejores de la historia y a sus 28 años no va nada, pero que nada mal encaminado. Y es que, aunque hayan habido hasta 9 peleadores que han conseguido esta imagen antes que él, Ilia es el único que lo ha logrado sin conocer nunca la derrota. Como peso pluma, Topuria arrasó prácticamente con todos los rivales que se le cruzaron y, una vez le tocó enfrentarse ante los tipos más duros y con más prestigio, es cuando mejor ha lucido. El legendario campeón del peso pluma, Alexander Volkanovski, solo resistió 7 minutos antes de caer noqueado. Ilia ya tenía su primer cinturón y, tras la consecución de este título, juró y perjuró a todos que antes de cambiar de categoría se encargaría de hacer algo que parecía imposible: noquear a Max Holloway. El hawaiano cayó a los 13 minutos, siendo también víctima del poder y técnica de golpeo de Topuria. Y como buen fan del Conor Prime que Ilia siempre reconoció que fue, quiso repetir los hitos del irlandés, así que el hispano-georgiano también abandonó el peso pluma para pasar a las 155 libras y conseguir un segundo cinturón tras una actuación espectacular. El pobre Charles Oliveira no pudo hacer nada ante un peleador que parece destinado a seguir los pasos de quien tiempo atrás era su mayor referente. 17-0 y doble campeón invicto tras noquear a 3 leyendas del deporte de forma consecutiva. Ignoro completamente si el futuro del 10º doble campeón en la historia de la UFC lucirá igual de brillante de lo que ha hecho hasta ahora, pero pase lo que pase, oye, que le quiten lo bailao a Ilia Topuria.